Esta es una producción de El Pisein Podcast. El Pisein Podcast. Para la gloria de Dios. En el episodio de hoy vamos a analizar una de las historias más desconcertantes y profundas de la Biblia, el libro de Job. Imaginen a un hombre descrito como la personificación de la integridad y la fe, que de repente lo pierde todo, absolutamente todo. Ahí surge esa pregunta eterna que resuena: ¿por qué sufren los justos? Job no es solo una figura bíblica antigua, es como un espejo de nuestra propia lucha con el sufrimiento y con encontrarle sentido a la vida. Vamos a analizarlo poco a poco, la narrativa, los personajes como Job y esa figura misteriosa del cielo, el Satán, que no es exactamente lo que uno piensa a veces, y sobre todo esas preguntas incómodas sobre la justicia, sobre Dios y sobre el dolor humano. Porque este libro, después de tanto tiempo, todavía nos pone a pensar. Incluso la forma en que nombra a Dios es interesante. Varía entre Yahvé, Elohim, El y Shaddai. Eso ya da una pista de la riqueza y de las distintas capas de tradición que hay ahí. Shaddai, por ejemplo, que aparece mucho en Job, ni siquiera estamos seguros de qué significa exactamente. Podría ser omnipotente o Dios de la montaña. Es parte del misterio. Bueno, empiezo por el principio, con esa escena en el cielo. En la corte divina aparecen los hijos de Elohim como miembros de esa corte celestial, y entre ellos está Hasatán, el Satán. Pero ojo, es fundamental entender esto. No es el diablo como lo pensamos después. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no es exactamente el enemigo de Dios aquí. Funciona más como un fiscal o un acusador. Su rol parece ser cuestionar y poner a prueba, casi como un funcionario de la corte, un rol oficial. Y su objetivo es Job. Le lanza la pregunta a Yahvé: ¿Job te teme desinteresadamente? Él duda de su fe y sostiene que Job es piadoso solo porque le va bien, porque Dios lo ha bendecido mucho. Yahvé acepta el desafío, confía en Job, pero pone un límite claro al principio: puedes tocar todo lo que tiene, pero a él no le pongas la mano encima. Y ahí empieza la caída libre de Job. Llegan mensajeros uno tras otro con noticias cada vez peores. Pierde los bueyes, las ovejas, los camellos, los sirvientes. Es una ruina total, una catástrofe económica y social instantánea. Pero lo peor, lo más brutal, es la noticia final: sus 10 hijos. Todos mueren aplastados cuando se derrumba la casa donde estaban comiendo. Es inimaginable, la acumulación de desgracia es demoledora. La primera reacción de Job, la que mucha gente conoce, es sorprendente. Rasga su manto, se rapa la cabeza, se postra en tierra en duelo total, pero dice: Yahvé dio, Yahvé quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. De ahí viene esa imagen tan famosa del Job paciente, el que todo lo soporta sin quejarse. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Esa es solo la primera parte. Hay una segunda vuelta en el cielo. Otra vez el Satán, que insiste y le dice a Yahvé: claro, no lo has tocado a él piel por piel. Tócalo en su hueso y en su carne y vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. Es mucho más directo. Yahvé vuelve a permitirlo, pero con una condición. Le dice: está en tus manos, pero respeta su vida. Job es herido con una enfermedad espantosa, escoriaciones malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, un sufrimiento físico extremo.
además de todo lo perdido, termina sentado entre cenizas. Algunos creen que la palabra podría significar un vertedero, un basurero, la miseria total, y es ahí cuando su esposa le suelta esa frase terrible: aún te agarras a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Es durísimo, pero Job se niega, la llama necia y plantea otra pregunta fundamental: ¿hemos de aceptar de Dios el bien y acaso no de aceptar el mal? Sigue sin culpar a Dios directamente a pesar de todo, mantiene su integridad. Es increíble, y lo curioso es que después de esto el Satán simplemente desaparece de la historia, ya no vuelve a aparecer. Parece que pierde la apuesta porque Job no maldijo a Dios, pero la pregunta queda flotando: ¿ha destruido Dios a Job de balde sin motivo justo, como sugeriría el Satán? Ese es el escenario perfecto para lo que viene después. Antes de continuar, si te gusta lo que hacemos, regálanos un like y compártelo. Esto es El Pisein Podcast. Continuamos. Ahora entran en escena los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vienen de distintos lugares, son sabios, lo que da un aire universal al debate que va a empezar. Su primer gesto es potente, se sientan con él en silencio, 7 días y 7 noches, no dicen nada, simplemente comparten su dolor, que ven que es inmenso. Un silencio pesado que al final rompe el propio Job en el capítulo 3. Job rompe el silencio, pero no para maldecir a Dios como esperaba el Satán o su esposa. En cambio, maldice el día en que nació y la noche en que fue concebido. Es un lamento de una fuerza poética brutal, no una queja simple. Es un intento de anular su propia existencia. Quiere borrar ese día del calendario, que la oscuridad lo reclame. Invoca fuerzas del caos como Leviatán, el monstruo marino, para que maldiga ese día. Es como si quisiera revertir la creación, el Génesis, pero al revés, deshacerse a sí mismo en una desaparición total. Y es interesante que esta parte poética usa mucho el nombre Eloá para Dios, una de las variantes que muestra la riqueza del texto. Entonces responden los amigos, y aquí empieza el debate central, el choque de visiones. Ellos representan la teología tradicional, la idea de la retribución. Si te va bien es porque eres bueno, y si te va mal es porque has pecado. No hay otra explicación para ello. Si Job está sufriendo tanto de una forma tan extrema, tiene que haber cometido un pecado terrible, aunque lo oculte, y se lo dicen cada uno a su manera. Elifaz cuenta una visión nocturna un poco espeluznante donde un espíritu le dice que ningún mortal es puro delante de Dios, insinuando la culpa de Job. Bildad lo compara con una planta mala que se seca rápido. Zofar es el más directo, lo llama charlatán y básicamente le dice: confiesa ya que seguro has hecho algo malo. Es como si le dijeran que su sufrimiento es la prueba de su pecado. Pero Job no compra esa explicación, y aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. No solo se defiende, sino que contraataca con una fuerza tremenda. Insiste una y otra vez apasionadamente en su inocencia. Soy inocente, tú sabes que no soy culpable, le dice a Dios, pero no se queda ahí, va mucho más allá y acusa directamente a Dios, lo presenta como injusto, como un enemigo que lo persigue, que lo caza como un león. Dice que Dios le ha cerrado el camino, que ha levantado un muro a su alrededor. Llega a decir algo terrible, que Dios destruye por igual al inocente y al culpable. Y eso es dinamitar la idea de justicia divina que tenían sus amigos. Va contra toda la teología de la retribución y en medio de todo eso anhela un juicio justo. Quiere poder presentar su caso ante Dios, pero siente que no hay manera. Dice: no hay un árbitro entre nosotros, alguien que pueda mediar, que ponga su mano sobre ambos. Para entender esa postura tan desafiante en un texto que consideramos sagrado, y creo que eso es parte de la genialidad del libro,
Job está rompiendo con las respuestas fáciles, con las fórmulas teológicas que no le sirven para explicar su experiencia real, la crudeza de su dolor. No le basta la doctrina, necesita una respuesta de Dios mismo, no de los amigos ni de la tradición, y en esa desesperación usa el lenguaje de una forma muy subversiva, retuerce las imágenes y metáforas que usan sus amigos. Ellos le hablan de la sabiduría, de la tradición, y Job les dice que son como arroyos secos, torrenteras que prometen agua pero al final te defraudan, quitándoles autoridad. Ellos hablan de la esperanza en Dios, de confiar, y Job dice: mi única esperanza es el Seol, el inframundo, que describe como un lugar de tinieblas, de polvo, de gusanos. No hay una visión de un más allá feliz. La muerte es un descanso, sí, pero un descanso oscuro, definitivo, muy parecido a las ideas de Mesopotamia sobre el Aralú, la tierra sin retorno. No hay consuelo celestial en su discurso, incluso parodia textos sagrados. Por ejemplo, el Salmo 8 es un himno precioso que celebra la dignidad del ser humano creado un poco menor que los ángeles y dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, Job toma esa estructura pero le da la vuelta completamente, convirtiéndola en una queja amarga contra Dios. ¿Qué es el hombre para que le des tanta importancia, para que te ocupes de él, para que lo inspecciones cada mañana y lo pruebes a cada instante? Convierte el cuidado divino en vigilancia opresiva, en una atención constante y agobiante, y le recuerda a Dios su propia fragilidad. Le dice: acuérdate que me hiciste de barro y vas a devolverme al polvo. Es como decir: soy pequeño, soy débil, ¿por qué te ensañas así conmigo? Es un desafío constante. Antes de que Dios responda directamente, aparece otro personaje, Eliú, un joven que llega al final y critica a todos, a Job por justificarse a sí mismo más que a Dios, y a los amigos por no haber sabido responderle, por no haber defendido bien la causa divina. Sus discursos son largos y elocuentes, reafirma la grandeza de Dios, su justicia, su poder, pero de una manera que en el fondo sigue sin responder a la angustia existencial de Job. Sin embargo, prepara el terreno, eleva la tensión como un preludio a la gran respuesta. Y entonces, por fin, Dios responde desde la tempestad, desde el torbellino, un escenario de poder cósmico y misterio. Y aquí viene lo clave, lo revolucionario. Dios no responde a la pregunta de Job, no le explica por qué sufrió, no entra en el debate de si fue justo o injusto. Ignora por completo toda la discusión sobre la retribución que tuvieron los amigos. En lugar de dar una explicación lógica, le da a Job una visión panorámica y apabullante de la creación, una clase de cosmología, pero mucho más poética y potente. Es una serie de preguntas retóricas que le lanza una tras otra para mostrarle los límites de su comprensión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Lo pone en su sitio, le pregunta sobre los límites del mar, de dónde viene la luz y la oscuridad, sobre la nieve, el granizo, la lluvia que cae en el desierto donde no vive nadie, sobre las estrellas, las Pléyades, Orión. Es como decirle: tú apenas entiendes una mínima parte de cómo funciona el universo, y si no entiendes esto, ¿cómo pretendes juzgar mis designios, mis planes, mi justicia a escala cósmica? Luego pasa a los animales, el león, el cuervo, el asno salvaje, y es fascinante, no es solo un listado. Cada animal es un ejemplo de un orden, de una sabiduría, de unas fuerzas naturales que operan completamente al margen del control humano, y a veces incluso de la comprensión humana. La cabra montés pariendo en las rocas, el búfalo salvaje que nadie puede domesticar, el avestruz que parece olvidar a sus crías, el caballo que se lanza a la batalla sin miedo,
El halcón que emigra por instinto, Dios cuida de ellos, les da su lugar, sus instintos, de manera que Job ni se imagina. El mensaje sigue siendo el mismo, hay mucho más de lo que ves y entiendes. Si no entiendes ni el comportamiento del avestruz, ¿cómo vas a entender el gobierno del universo y el porqué del sufrimiento humano? Y dentro de esa parte animal están esas dos criaturas impresionantes, Behemoth y Leviatán. Behemoth, que a veces se identifica con el hipopótamo, representa una fuerza terrestre descomunal, indomable para el hombre. Leviatán es aún más potente, se asocia con el cocodrilo, pero sobre todo a un monstruo marino primordial, símbolo del caos acuático original que Dios tuvo que dominar para crear el mundo. No son solo animales raros, son símbolos de esas fuerzas cósmicas salvajes, caóticas, que el ser humano no puede controlar, que le aterran, pero que Dios sí domina. Aquí hay ecos clarísimos de los mitos de la creación de la zona, la lucha de Dios contra el caos, contra Yam, el mar, contra Rahab. Dios se presenta como el señor de estas fuerzas indómitas. Incluso dice que juega con Leviatán como si fuera una mascota, una imagen de soberanía absoluta sobre el caos. Frente a todo esto, a esta demostración de poder, de misterio, de una creación inabarcable, la respuesta de Job es muy breve, pero es el clímax de todo el libro. Primero, reconoce el poder absoluto de Dios. Yo sé que tú todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Luego admite su propia ignorancia. He hablado de cosas que no entendía, de maravillas que me superaban y que no conocía. Se rinde ante la evidencia, pero no es solo eso. Viene la frase crucial: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Eso es muy potente, pero ¿qué significa exactamente? Si Dios no le explicó nada, no le dio respuestas a sus preguntas sobre la justicia, ¿qué es lo que vio? Ver a Dios aquí no parece ser una comprensión intelectual. No es que Job de repente diga: ya entendí por qué sufrí. Es pasar de saber de Dios por lo que te han contado, por la tradición, de oídas, a percibirlo directamente, aunque no lo entiendas del todo. Es algo parecido a lo que ocurre a Jacob cuando lucha con el ángel y dice: he visto a Dios cara a cara. Cambia la perspectiva. Y por eso Job se retracta: me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero hay que entender bien ese arrepentimiento. No es necesariamente que admita haber pecado como querían los amigos. Es más probable que sea una respuesta de humildad radical, de asombro, de reconocer su pequeñez y la limitación de su entendimiento ante la inmensidad del misterio divino que acaba de experimentar. No se retracta de sus preguntas, sino de su pretensión de entenderlo todo. La experiencia lo transforma, lo recoloca, aunque las preguntas sobre el porqué del sufrimiento quedan, en cierto modo, sin una respuesta lógica y cerrada. Quedan suspendidas ante algo más grande. Después de este clímax tan espiritual e intenso, volvemos a la narración en prosa del principio, el epílogo, y es un final que también ha generado mucho debate entre los estudiosos. Dios interviene de nuevo, pero esta vez para hablar con los amigos de Job, y lo que dice es sorprendente. Les echa una bronca tremenda. Mi ira se ha encendido contra vosotros porque no habéis hablado de mí rectamente como mi siervo Job. Dice que Job habló rectamente después de todas las quejas y acusaciones, en una validación increíble de la postura de Job, de su honestidad brutal, de su lucha con Dios. Dios parece preferir la queja sincera de Job a la teología defensiva y errada de los amigos. Luego les ordena ofrecer un gran sacrificio y les dice que Job, su siervo, orará por ellos y que solo por consideración a Job, él aceptará la adoración y no los tratará según su necedad. Job, como intercesor por los que lo acusaron, es una inversión total de roles. Y luego viene la restauración de Job. Yahvé quitó la aflicción de Job
y le devolvió el doble de todo lo que había tenido antes, el doble de ovejas, camellos, bueyes y una nueva familia. Otros 7 hijos y 3 hijas. El texto se detiene a decir que las hijas eran las mujeres más bellas de la tierra y que su padre les dio herencia entre sus hermanos, algo muy poco común en la época. Y vive muchos años más feliz, 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Un final feliz clásico. Pero no choca ese final tan de y vivieron felices y comieron perdices con la profundidad y oscuridad de los diálogos poéticos. Ese es el debate. Muchos sienten que sí, que este final feliz rebaja la radicalidad de la protesta de Job, que vuelve a una teología de la retribución simplista. Al final es bueno. Es recompensado materialmente, algo que el propio libro pareciera haber cuestionado. Parece decir, aguanta, que al final Dios te lo devuelve todo con creces, pero otros lo ven de otra manera. Quizá la restauración no es solo material, sino una validación de la integridad de Job. Una forma de demostrar que la relación con Dios puede reconstruirse incluso después de la prueba más dura, o tal vez me representa una esperanza que va más allá de la comprensión lógica. Hay una tensión ahí entre el Job rebelde y el Job recompensado, que quizá refleje la propia composición del libro. La teoría más probable es que el marco narrativo en prosa, el principio y el final, sea más antiguo, quizá un cuento popular sobre un hombre paciente y que luego se le insertara el larguísimo y complejo cuerpo poético con los diálogos y la respuesta de Dios, que tiene otra profundidad teológica. Y quizá por eso a veces parece 2 Job distintos, e incluso dentro de la poesía hay partes que parecen distintas, como el capítulo 28, ese famoso himno a la sabiduría. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Refuerza la idea de los límites humanos que vimos en la respuesta de Dios. Dice que solo Dios conoce su camino. Parece casi un interludio que subraya que las respuestas fáciles no existen, que la verdadera sabiduría trasciende nuestra capacidad. Si tuviera que resumir la esencia, el mensaje central de Job después de todo este recorrido, diría que es un libro sobre el choque brutal entre la fe que heredamos, las respuestas hechas y la experiencia real cruda del sufrimiento que no encaja en esos moldes. Cuando la realidad no cuadra con la teoría, demuestra de forma magistral que las respuestas dogmáticas, como la simple idea de la retribución, se quedan cortas, son insuficientes ante el misterio del mal, ante el silencio o la acción incomprensible de Dios. Nos confronta con los límites de nuestro entendimiento. Pero no es solo un libro sobre la duda o la desesperación. Job, a pesar de todo, nunca corta la relación con Dios, sigue hablándole, exigiéndole, buscándolo. Es un modelo increíble de lo que podríamos llamar resistencia esperanzada. Alguien que se resiste a las respuestas fáciles, que lucha, que cuestiona hasta el límite, pero que en el fondo sigue esperando, sigue buscando ese encuentro con Dios, incluso en medio de la oscuridad más profunda, y quizá por eso sigue siendo tan relevante hoy, porque ¿quién no se ha enfrentado alguna vez a un dolor que no entiende, una situación que parece injusta, a dudas profundas sobre el sentido de las cosas? Job nos da permiso para gritar, para preguntar, para no conformarnos con es voluntad de Dios y punto, para llevar nuestra queja honesta ante Dios, nos valida en nuestra búsqueda honesta y nos deja pensando. El libro no cierra el debate con una fórmula matemática sobre el sufrimiento. La respuesta de Dios es más bien una revelación de su grandeza incomprensible. Pero quizá esa visión final de Job, ese ahora mis ojos te ven, que va más allá de la lógica, sugiere algo más profundo. Tal vez la clave no está tanto en entender el porqué de todo, sino en la posibilidad misma de relacionarnos con lo divino.
Tal vez la clave no está tanto en entender el porqué de todo, sino en la posibilidad misma de relacionarnos con lo divino, de mantener ese diálogo, esa tensión, incluso cuando las preguntas más desgarradoras siguen abiertas sin respuesta clara. ¿Qué podría significar para nosotros hoy en nuestras propias tormentas ver a Dios sin tener todas las respuestas? ¿Cómo mantenemos esa relación en medio del misterio? Es algo para seguir reflexionando definitivamente. Esa es la pregunta que Job nos deja resonando en nuestras cabezas.